El día de hoy vamos a estar trabajando con varios ejemplos. Estos ejemplos los vamos a estar trabajando en función a lo que es el PSI, pero ya vamos a ir, en este caso, utilizando otros elementos. Por ejemplo, en anteriores ejemplos hemos utilizado el comando escribir, el comando leer y la asignación como base para esos primeros ejercicios. Ahora pues vamos a utilizar ya esta primera estructura, ¿verdad? La estructura condicional, que es la que nos va a ayudar a nosotros a ya empezar a generar programas un poquito más complejos, ¿verdad? O en este caso a resolver ese tipo de problemas. Vamos a iniciar entonces el día de hoy con esto. Y entonces, por ejemplo, acá, en el último día pues estábamos hablando de la pequeña calculadora que hicimos, pero no tenía una condición específica. Entonces, por ejemplo, acá vamos a colocar aquí programa calculadora, vamos a poner otro, programa calculadora simple. Bueno, vean ahí. En este caso, vamos a, vamos a colocarle aquí al usuario lo siguiente: escribir, vamos a colocarle aquí calculadora de dos números. Y le vamos a solicitar a él que ingrese, en este caso, ingrese el primer valor, ¿verdad? Le vamos a decir que, como ya le dijimos que ingrese el primer valor, vamos a leer la primera variable. Entonces, por ejemplo, vamos a colocarle aquí num1. Escribir, ingrese el segundo valor. Vamos a leer la variable 2. Y esas pues son las variables que vamos a utilizar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos toca aquí? Bueno, ahora pues vamos con los procedimientos. Y aquí pues vamos a colocar todos los procedimientos, en este caso, del de suma, resta, multiplicación, división, solo que al de división ya le vamos a agregar un condicional. Entonces, por ejemplo, si es la suma va a ser igual a num1 más num2, ¿verdad? Resta va a ser igual a num1 menos num2. Multiplicación va a ser igual a num1 más num2. Y ahí ya tengo mis operaciones básicas, ¿verdad? Bueno, por lo menos las primeras tres: la suma, la resta y la multiplicación. Ahora, para la división, ¿verdad? Aquí en la división debemos, en este caso, controlar la división entre cero, que en su momento puede pasar eso. Entonces ahí uso un condicional, ¿verdad? Un sí entonces. Si, por ejemplo, ahora ahí va mi condición lógica. Cuando yo no me sé la condición lógica, utilizo el comando. Simplemente hago clic encima y me establece la estructura. Vean. Aquí me va explicando las partes de esa estructura, ¿verdad? Sí, expresión lógica, aquí me está diciendo: complete aquí la condición a evaluar para decidir qué grupo de acciones se deben ejecutar. O sea, aquí tengo dos caminos, en pocas palabras. Si la condición es verdadera, realiza el primer grupo de acciones que está aquí. Si la acción es falsa, entonces va al lado del si no, realiza otra serie de acciones. Entonces vea, aquí. Si, por ejemplo, para que se dé la división entre cero, el num2 debe ser 0 en este caso. Si num2 es igual a 0, ¿verdad? Entonces,
Fíjense bien, pues. Si el valor en este caso, el número 2 es igual a 0, entonces yo le debo mandar al usuario un mensaje. Voy a mandarle el primer mensaje aquí. Error, división entre 0. Eso es lo que le voy a mandar. Si num2 es igual a 0. Entonces recuerden, la estructura condicional evalúa una condición, ¿sí? Acá. Y esa condición aplica operadores relacionales, los que vemos del lado izquierdo. Puedo utilizar igual, distinto, hay dos formas de distinto o diferente. Menor, menor igual, mayor, mayor igual, ¿verdad? Estos son los operadores relacionales que normalmente están asociados a estructuras condicionales como el si entonces. Algo importante que ustedes deben saber del si entonces es que este debe finalizar con un fin sí. Por cada sí que se agrega de los condicionales, se utiliza un fin sí. ¿Y por qué digo esto? Porque en su momento hay condicionales anidados, un condicional dentro de otro condicional. Entonces acá, si num2 es igual a 0, entonces error, división entre 0. Eso es lo que le van a mandar como mensaje. Ya no se va a detener el programa y va a marcar el programa el mensaje, sino que ya es un mensaje controlado por nosotros. Si no, bueno, ¿qué pasa si num2 no es igual a 0? Entonces ahí ya realiza la operación, división va a ser igual a num1 dividido num2, ¿verdad? Ahí ya me realiza el proceso. Esto es lo que debemos controlar. Después de esto, pues ya mostramos las respuestas. Entonces acá yo voy a colocar escribir la respuesta de la suma es, coloco la coma y coloco la variable que tiene la respuesta. Otra cosa importante que se me olvidaba acá es que este tipo de estructura, por ejemplo el si entonces, si ustedes se dan cuenta, este no lleva punto y coma al final. Si yo le colocara un punto y coma al final de esta línea, me marcaría error. Esa es parte de la estructura y la sintaxis de esta instrucción si entonces. Si yo uso la instrucción si entonces, donde está la condición o el si entonces, ahí no va punto y coma. Tampoco se finaliza con punto y coma, donde está el si no y también el fin sí. Si ustedes se dan cuenta, ahí no coloqué punto y coma. Con esto no hay necesidad de colocarle punto y coma al final de la línea. Lo que está dentro de los mensajes o las operaciones que yo coloco dentro de cada una de las partes, esas sí llevan punto y coma. Bueno, veamos aquí otros. Entonces acá vamos a colocar escribir la respuesta de la resta es, colocamos la resta, nos toca el otro, la multiplicación y por último acá, de la división. Y ahí está, ahí ya tenemos nuestro programita completo. Veamos, primero solicitamos los valores de las variables, pidiendo al usuario que ingrese un primer valor y un segundo valor. Segundo van los procedimientos, ¿sí? Aquí están los procedimientos para la suma, la resta, la multiplicación y la división, solo que la división tiene una condición y esa condición es que el num2 sea diferente de 0 para evitar el error en este caso de la división entre 0, ¿sí?
Si el valor de num2 no es igual a 0, lo que hace es que ejecuta el proceso yéndose por el camino del si no. Si vemos esto aquí como diagrama de flujo, vamos a crear nuestro diagramita de flujo. Ahí está. Entonces miren lo que sucede. Aquí me está iniciando el programa. Aquí está mostrando los mensajes, calculadora de números, ingresa el primer valor, num1, lo lee. Ingresa el segundo valor, num2, lo lee. De ahí van los procedimientos. Después de los procedimientos está la condicional. Si num2 es igual a 0, fíjense pues, si es verdadero, si el num2 es 0, si es verdadero, se va de este lado y me manda este mensaje, error, división entre 0. Si fuera falso, ¿verdad? Se va de este otro lado y me realiza el proceso de la división. De ahí mostramos las respuestas de cada uno y termina el programa. Y ahí está. Ahí ya tendríamos nuestro diagrama de flujo. Si yo ejecuto el programa, vamos a ejecutar el programita para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Entonces acá, lo que estamos haciendo acá es que vamos a realizar las 4 operaciones. Ingresa el primer valor. Dice. Bien. Vamos a colocar 10. Enter. Ingresa el segundo valor, 2. Veamos. Por el momento, si yo le doy Enter, aquí me está marcando un error. Error en la línea 233 en la división por 0. Dice. Ok. Aquí, a ver, sí. Aquí tengo un error, vean. Esto nos puede pasar en su momento. Olvidarnos de algún número de las variables o algún elemento de la variable como tal. Aquí me faltó el num2, no me reconoce num como una... Me reconoció num como otra variable, entonces por eso me devuelve la división entre 0. ¿Sí? Bueno, ahí está. Ahí ya lo corregimos. Vamos a probarlo de nuevo. Bueno, entonces acá, 10, Enter y 2. Le damos Enter y ahí está. Ya nos resuelve todo. La respuesta es la suma de la resta, la multiplicación y la división. Bueno, vamos a reiniciarlo. Ahora vamos a probar. Voy a colocar 10 y le voy a colocar el 0 también. Va, ahora me debe mostrar el mensaje de la división entre 0, ¿verdad? Porque yo ya lo tengo aquí controlado. Ya no se debe detener mi programa en el sentido que hay un error no controlado. Sale Enter acá. Y ahí me está mostrando que la respuesta de la división es 0. Pero aquí pasa algo. Vean. Aquí me mostró el error división entre 0 y me colocó como respuesta a la división 0. Entonces, esto que está aquí, en su momento, en parte es correcto. Pero entonces esto es lo que yo quiero que vayan viendo. Sí me mostró el mensaje, ¿verdad? Sí me mostró el mensaje, pero dejó seguir. Entonces, si me dejó seguir, aquí esto lo puedo considerar yo como un pequeño error, ¿verdad? Este pequeño PSI, pues como va leyendo línea por línea, entonces va a venir y va a ejecutar el conjunto de instrucciones que esté después de la condición. Entonces lo que pasa ahí es que al final me muestra la respuesta a la suma, la resta, la multiplicación, pero ¿qué pasa con la división? Me colocó un 0, ¿verdad? Y ahí no debería darse esta situación. No se debería darse la situación porque hay un error hay que controlar. Bueno, entonces, esta es otra situación que yo debo ir controlando. Y a esto voy. Yo voy probando mis programas y voy verificando que todo esté correcto. Entonces, aquí el error está en lo siguiente. Cuando me marque error división entre 0, no debería mostrarme o debería mostrarme los valores de la suma, resta y multiplicación, más no el de la división. Pero, como estoy trabajando todas las operaciones en conjunto, lo que debería hacer el programa es que no debería mostrar ninguna de las respuestas. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Bueno, es bien sencillo.
Quito esto de aquí, fíjense, pues, quito esto de aquí y lo introduzco aquí. Ahí está. Vean. Esta es una solución. Bueno, otra solución es que todos los procedimientos que están acá, ¿verdad? No se ejecuten a no ser que se vaya por este lado. Esa es otra solución que se le puede dar. Entonces, si num2 es igual a 0, que me marque error división entre 0, ahí se quedó, ya no pasa a la casilla del si no, ¿ya? Va a pasar únicamente a la casilla del si no cuando num2 sea diferente de 0. Entonces vamos a probar esto. Veamos acá. Y es lo que les estaba diciendo hace un momento. Tenemos que ir controlando esos errores. Entonces acá 10, enter 0. Vean qué pasa ahora. Error, división entre 0. Ahora sí está funcionando mejor. Resulta que ya no muestra lo demás. ¿Por qué? Porque está del lado del si no. Entonces debe reiniciar. Si yo coloco ahora, por ejemplo, ahí, qué sé yo, 12, enter 5. Y entonces ahí me devuelve la respuesta. ¿Ve? 17, 7. Ahora aquí, la respuesta de la multiplicación es 17. Vean, aquí algo pasó. Yo siempre debo ir verificando. Bueno, muy bien, ahí hay un error. Resulta que al de la multiplicación no le coloqué el signo que era. Vean, estos son errorcitos simples, ¿verdad? Pero que en su momento eso me puede afectar a mí. Bueno, ahí está, corregido el otro error. De esa manera van ustedes corrigiendo errores también. Entonces ya se dieron cuenta. Para ir programando, ustedes deben ir verificando o realizando diferentes pruebas. Principalmente ahora que están iniciando. Porque así se van a ir dando cuenta ustedes de errores como por ejemplo un error en signo. O por ejemplo este otro, que sí me escribía la respuesta de todos modos de la división, aunque estaba mostrándome el mensaje error. Eso no debe pasar. No debe dejar continuar a no ser que el programa esté correcto. Entonces ahora ya no tenemos errores. Entonces yo coloco ahí el 12 y le vamos a dar enter y 5. Le vamos a dar enter de nuevo. Vean, la respuesta de la multiplicación es 60 y la división es 2.4. Pero me mostró todas las respuestas únicamente cuando el valor 2 fuera diferente de 0. Y ahí ya tenemos un primer ejemplo con la condicional o la estructura condicional. Sí, entonces, vamos a trabajar con otro. Esto de acá lo podemos guardar, ¿verdad? Guardar como. Y le puedo colocar ahí calculadora simple con condicional. La guardamos y listo. Podemos crear uno nuevo y ahí ya podemos ver otro tipo de ejemplo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ingeniero, en el programa de calculadora simple con condicional, a la hora de Ujú. poner 10 dentro de cero, ya Ah, no me ejecuta las demás como suma, resta y multiplicación. no, ya. Ahorita sí las ejecuta, pero no muestra respuesta. Y mira, Ah, 10 y 0. Ingeniero, Error, división entre 0. Ahora, ahorita voy. ¿Por qué no me muestra el resultado? Porque están dentro de la condicional del si no. ¿Ya? Por eso no lo muestra. Va a mostrar las respuestas únicamente cuando esté correcta la adición. ¿Qué más, alguien más me había hablado por ahí? ahí podríamos meter el de suma, resta y multiplicación en el sí también, ¿no? También se puede. Esa era la otra solución. Ah, En ok. su momento yo puedo venir y colocar esto, todos los procedimientos aquí adentro. Se puede también. Ahí está. Entonces, ¿qué estoy haciendo?
estoy evaluando si el num2 es 0. Entonces, aquí hay otra situación que también debemos considerar nosotros. En su momento, pues alguien podrá decirme, mire, ¿y qué pasa si yo sí quiero mostrar las respuestas de los demás y el mensaje de error de división entre 0? Eso también podría ser otra alternativa, ¿verdad? Entonces hay varias alternativas. Bueno. Entonces, por ejemplo, para estos procedimientos, para los procedimientos de las demás, de la suma, resta, multiplicación, sí podría ejecutarse aunque el 2 sea 0, el num2. Entonces acá, lo único que debería cambiar yo, vean, es lo siguiente. En este caso, controlar la división entre 0, pero al mostrar los resultados, muestro los resultados, por ejemplo, de los demás, más no el de la división. Vean, aquí muestro resultados de la división. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar aquí si hago esta modificación? Va a recibir las dos variables, aunque en un 2 sea 0. Me va a evaluar esto, me va a decir error división entre 0. No me muestra el resultado de la división, pero me muestra el resultado de los demás. Esto es otra posible situación que puede darse. Vean, vamos a ver 10 y 0. Vean, ahí está, error división entre 0. La respuesta es la suma, la resta y la multiplicación. No me mostró la respuesta de la división. No me la muestra. ¿Qué pasa si coloco los valores correctos? 10 y 2, por ejemplo. Vean, ahora sí me muestra la respuesta a la división. Me la va a mostrar primero, porque es de acuerdo al orden en que se muestran. Primero está el de la división por la condición. Y después está el de la suma, resta y multiplicación. Bueno, ¿qué pasa si quiero cambiar esto? Bueno, entonces es bien sencillo. Vean, algo importante de esto. Como este es estructurado, es un tipo de programación estructurada, sigue un orden, ¿sí? En el orden en que yo vaya colocando las líneas de código, en ese orden se van a ir ejecutando, los va leyendo y ejecutando. Si cambio mi condicional de la división entre 0 al final, entonces lo que va a pasar es que hasta el final va a mostrar los mensajes de la división, vean. Esos son cambios sencillos. 10 y 0, vean. Error, división entre 0 con la división. Muy bien, estamos bien. 12 y 2. Pero ahora, como están correctas todas, está el de la suma, resta, multiplicación y al final el de la división. Esos son los cambios que yo puedo ejecutar con mi código. Si se dan cuenta, no es difícil, pero sí hay que saber que el programa del PCI va leyendo línea por línea y entonces en base a eso va a ejecutar. Y aquí ustedes pudieron observar que hice diferentes cambios. Uno, si quería mostrar las respuestas solo si no había división entre 0. Dos, mostré las respuestas en este caso, aunque fuera 0, de la suma, resta y multiplicación, ¿verdad? Aunque fuera 0 la variable 2, excepto la de la división, que ahí me va a marcar división entre 0 o me va a mostrar la respuesta, pero si la variable num2 era diferente de 0. Y ahí está, ahí ya tengo las variaciones que se le pueden hacer a este pequeño programa. Veamos otro. Vamos a ir utilizando diferentes operadores relacionales el día de hoy. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar un pequeño programa para comparar dos números, ¿sí? Vamos a poner aquí programa para comparar números. Vamos a poner comparar dos números. Vamos a ponerle PCD. Así. Vamos a ponerle así. Vamos a colocarlo aquí en un mensaje. Programa para comparar dos números e indicar quién es el mayor. Veamos.
Este es un pequeño programita. Me están pidiendo un programa para comparar dos números e indicar quién es el mayor. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a pedirle al usuario que ingrese un primer valor. Ingrese el primer número. Muy bien, aquí voy a colocar leer y le voy a colocar, voy a cambiar de variable, X. Voy a escribir, ingrese el segundo número. Otra cosa, vamos a hacer esto. Después voy a hacer unas modificaciones ahí. Entonces acá hay una situación. Vean, la Y me la está marcando como error porque resulta que existe Y como un operador lógico. Entonces le voy a agregar un Y1, ahí ya no me marca error. Vean. Entonces acá vamos a utilizar la condición, ¿verdad? Entonces, si, fíjense bien, si X es igual, no, vamos a colocar aquí, si X es mayor a Y1, entonces, vean, cuando yo escribo esto solo así, si X es mayor a Y1, entonces, al darle Enter, automáticamente me agrega el fin sí. Porque hay estructuras simples también, hay estructuras simples que no utilizan el sí, no. Si yo necesito agregar el si no, pues simplemente voy a agregar ahí si no, aquí en medio, ¿sí? Si no. Le doy enter y ahí está. Y ahí ya tengo mi estructura, ¿sí? Bueno, entonces acá veamos. Si, si X es mayor a Y, entonces pues debo mostrar un mensaje. Escribir, en este caso, el primer número es mayor. Simplemente. Muy bien. Si no, escribir el segundo número es mayor. Vean, este es un pequeño ejemplo sencillo. Si X es mayor a Y1, entonces el primer número es mayor. De lo contrario, si no, es escribir el segundo número es mayor. Veamos cómo lo ejecuta. Vamos a ingresar dos números. Vamos a ingresar ahí, por ejemplo. Vamos a colocar el caso en el que el primero sea el mayor. 10 y 5. Vean, el primer número es mayor. Muy bien, está bien. Vamos con el otro. Ahora vamos a colocar 2 y 5. El mayor es el segundo número. Muy bien. El segundo número es el mayor. Ah, bueno. Pero ahora yo necesito que me muestre aparte del mensaje que me devuelva el número. Entonces, esa es una modificación. Bueno. Entonces aquí le estoy diciendo, escribir el primer número es el mayor, ¿verdad? O en este caso, puedo colocar el siguiente mensaje. El valor mayor es, dos puntos, espacio, concateno y coloco X. ¿Sí? Entonces me va a devolver que el valor de X es el mayor, o sea, el valor que yo le estoy ingresando. Y lo mismo pasa con esto. El valor mayor es dos puntos y entonces aquí coloco Y1. Entonces ahí ya me devuelve quién es el mayor, no necesariamente con el mensaje del primer número o el segundo número, sino que ya directamente devolviéndome el valor numérico. Entonces veamos aquí. Veamos esto. Entonces le voy a colocar 10 y 2. Me debería devolver que 10 es mayor, ¿verdad? Ahí está. El valor mayor es 10. Si yo coloco 5 y 7, me dice el valor mayor es 7. Y ahí está, ya estoy controlando los dos. Ahora aquí se da una situación que debo ver. ¿Qué pasa si yo agrego dos veces el mismo número? El mayor es 2. ¿Qué es lo que hace? Realmente no hay una condición para evaluar si son iguales, ¿no? El programa como tal me dice, programa para comparar dos números e indicar quién es el mayor. Si me dan solo ese enunciado, este programa resuelve ese problema. Pero si me dice
cree un programa para comparar quién es el mayor de dos números, pero indique si son iguales. Entonces, ahí ya debería agregar yo otra evaluación más, ¿verdad? Veamos el diagrama de flujo. Aquí está el pequeño diagrama de flujo. Veamos acá. Y vean, pide el primer valor, lo captura con X. Pide el segundo valor, lo captura con Y1. Y después se va a la condición. Si X es mayor a Y1, si es verdadero, el mayor es X. De lo contrario, si es falso, el mayor es Y. Finaliza el algoritmo porque ahí mismo imprime la respuesta. Pero ¿qué pasa si los dos son iguales? Esta es una condición que yo debería evaluar al principio. Entonces acá voy a tener que cambiar esto, fíjense. Vamos a ir paso a paso con esto. Si quieren voy a ir modificando todo esto. Si X es igual a Y1, aquí me debe mandar un mensaje. Los valores, ¿verdad? Los valores son iguales. Y puedo mostrar cualquiera de los números, ¿verdad? O puedo mostrar esto, en su momento puedo mostrar esto, miren, pues, X, dejo espacio, concateno, aquí espacio, igual, espacio. Y concateno de nuevo y coloco Y1. ¿Qué es lo que me va a mostrar ahí? Los valores son iguales, vamos a colocar ahí 2 puntos igual. Y después me va a mostrar el valor de X, un espacio igual, otro espacio y el valor de Y. Entonces me va a mostrar 2 igual a 2, por ejemplo. Muy bien, ahí está. Si no, ahora aquí es donde empieza la situación. Si no, aquí debo colocar otra estructura condicional. Si X es igual a Y1, que me muestra que son iguales. De lo contrario, aquí adentro uso otro sí. Si X es mayor a Y1, entonces, vean, le doy Enter y me aparece un fin sí. Bien. Voy a cortar esto de aquí y lo voy a pegar aquí. El valor mayor es, y aquí voy a colocar X, ¿sí? Pero aquí me falta un si no. Ahí está. Si no, escribir el valor mayor es Y1. Y otro fin sí. Si se dan cuenta, la instrucción fin sí queda al final. Vean, pues. Veámoslo aquí con el diagrama de flujo que es tal vez más fácil de comprender. Maximizo. Leo los dos valores. Leo el primer valor, leo el segundo valor. Vamos bien. Primera condición. Si son iguales, si X es igual a Y1 y la condición se cumple, es verdadera, me voy de este lado, del lado derecho. Y me muestra el mensaje. Los valores son iguales. Y ahí termina el algoritmo, ¿verdad? Ahí se va. Miren, si se dan cuenta, así en el camino, fin del algoritmo. Muy bien. Pero si la condición es falsa, es decir, si no son iguales, se va aquí, a este camino, y lee otra condición para saber quién es el mayor. Si X es mayor a Y1, si es verdadero, se va de este lado. El valor mayor es X y sigue la flecha y termina el algoritmo. De lo contrario, si fuera falso, me dice que el valor mayor es Y1 y termina el algoritmo. Esos son los caminos que va a seguir de acuerdo a... en este caso, de acuerdo a la condición que estoy estableciendo. Entonces ya puedo ejecutar. Entonces acá, si ustedes ven, vamos a colocar los dos valores. Primero vamos a colocar que sean iguales, 4 y 4. Ahí está, ¿eh? Los valores son iguales, 4 igual a 4. Ahí está. Está funcionando. Ahora voy a colocar 4 y 2. El caso de que X es el mayor. El mayor es 4. Muy bien, estamos bien. Ahora vamos a colocar aquí 7 y 9. El valor mayor es 9, o sea que el caso de Y1. Y ahí están todos los casos evaluados. Si se dan cuenta, con esta estructura yo ya evalué si los números son iguales. Si en este caso, pues el mayor es X o el mayor es Y1.
Y ahí ya tendría mi programita. Vamos a guardar ese programa. Aquí, programa para comparar dos números. Ahí ya lo guardé y listo. Bueno, veamos otro caso. Ya usamos el igual en la comparación, ya usamos el del mayor. Se podría aplicar lo mismo para menor. Solo que debo ver bien qué instrucción o en este caso qué tipo de evaluación voy a realizar. Vamos a comparar ahora, fíjense bien, uno de tres números. Programa para comparar tres números. Vamos a ponerle ahí 3n. Y vamos a colocar aquí entre barritas, aquí vamos a colocar el comentario, un comentario en la línea. En este caso, programa para comparar tres números. E indicar quién es el mayor. Ahí. Ahora, aquí hay una cuestión con el anterior. Aquí, por ejemplo, este programa sirve para comparar dos números e indicar quién es el mayor. Fíjense, quién es el mayor. En su momento hicimos la variación de también que me indicara quién era, si eran iguales. Pero también hay otra modificación que se puede hacer ahí. Tal vez la voy a aprovechar a hacer previo a hacer el otro. Otra modificación que se podría agregar ahí para que fuera mucho más completo es que me indique quién es el mayor y quién es el menor. Fíjense bien, esto también puedo hacerlo acá. Aquí, por ejemplo, dice escribir el valor mayor es X, ¿verdad? Entonces yo puedo agregar otro mensaje, escribir para aquí, el valor menor es, y entonces como yo ya sé quién es el mayor, yo ya sé quién es el menor. Es Y1, ¿verdad? Y ahí está. Vean, agregando, tuve que agregarle otro mensaje para que no concatenarlo no concatenar todo y que se viera muy extensa la lista. Y aquí lo mismo. El valor menor es X. Solo agrego ese mensaje y ya es funcional. Entonces acá yo voy a agregar aquí 10 y 2. Vean, el valor mayor es 10 y el valor menor es 2. Reinicio. Vamos a colocar 5 y 7. El valor mayor es 7 y el valor menor es 5. O sea que con cualquier par me va a funcionar. Y si son iguales, me dice que son iguales. Ahí ya funciona. Vean, otra pequeña modificación a ese programa. Ya lo volvimos mucho más completo. Vamos a hacer lo mismo con este. Este me dice programa para comparar tres números e indicar quién es el mayor. Aquí pues ya vamos a utilizar condiciones, pero ya también vamos a utilizar un operador lógico. Por ejemplo, le vamos a decir al usuario escribir, le vamos a decir en este caso que ingrese el primer valor. Voy a colocarle ahora una variable X para que el usuario entienda que el primer valor lo va a representar X. Entonces, leer X. Voy a aumentar un poco esto. Vamos a decirle al usuario que ingrese segundo valor, Y. Entonces el usuario va a saber que el segundo valor es Y, ¿verdad? Pero aquí a la hora de leer la variable voy a colocar Y1 porque ya sabemos que Y lo reconoce como un I. Y escribir, aquí voy a colocar ingrese el tercer valor, Z. Y aquí voy a colocarle leer Z. Muy bien. Como ya tengo capturados los valores que ingresa el usuario, pues ahora voy a venir yo y voy a empezar a utilizar la estructura condicional. Si, fíjense, si X, vamos a poner esto entre paréntesis, si X es mayor a Y1, y ahora voy a usar Y, ¿verdad? Y es esto que está aquí, la conjunción, ahora estoy usando un conectivo lógico. Si X es mayor a Y1 y X es mayor a
a Z, por ejemplo. Entonces, vean, ahora aquí tengo dos evaluaciones. Si si X es mayor a Y1 y X es mayor a Z, entonces que me escriba. Ahí vamos a ver. El valor mayor es X. Y devuelvo el valor de X. Ahí está. Muy bien. Pero ahí evalué solo el primer caso. Entonces ahora voy con el otro. Aquí. Tengo un si no. Si no, sí. Fíjense bien. Ahora vamos a evaluar el caso de que Y1 sea el mayor. Si Y1 es mayor a X y Y1 es mayor que Z, entonces, ¿qué hago aquí? Bueno, aquí voy a colocarle, aquí le puedo colocar otro si no, vean. Aquí deben tener cuidado con la parte de los sí y si no. En su momento, también puede ser una estructura simple de un sí, sin el si no, ¿verdad? Entonces acá, vean acá. Primero viene uno y le hace esta comparación. Si X es mayor a Y1 y X es mayor a Z, entonces el mayor es X. Ahora aquí, si no, ¿verdad? Si X no fuera el mayor, si no, entonces se va y evalúa otro. Si no, sí. Si Y es mayor a X y Y es mayor a Z, vamos a copiar esto aquí. Vamos a copiar esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces acá me va a devolver el mayor es Y. Y muestro lo que tenga Y1 en ese momento. Ahora aquí, si no, fíjense, pues, si yo sé que X no es el mayor y yo sé que Y no es el mayor, en el si no agrego ya solo la última respuesta. Ya no necesito hacer comparación o realizar comparación. El mayor es Z y coloco aquí el valor de Z. Y ahí está mi estructura, vean. Si yo lo quiero verificar acá, vean cómo queda esto. Ingresa el primer valor, X. Ingresa el segundo valor, Y. Y1 en este caso ingresa el tercer valor, Z. La primera condición. Si X es mayor a Y1 y X mayor a Z, entonces, si es verdadero, el mayor es X. Ahí está, ahí termina el programa. Si fuera falso, busca esta otra condición. Si Y es mayor a X y Y mayor a Z, si es verdadero, el mayor es Y. Termina el algoritmo. Si es falso, el mayor es Z y termina el algoritmo. Y ahí está. Vamos a probar. Entonces aquí, ingrese el primer valor para X. Vamos a colocar aquí 10, 8 y 9. Fíjense. El mayor es 10. Estamos bien. Ahora vamos a hacer que el segundo valor sea el mayor. 2, 5, 4. El valor mayor es Y, 5. Está bien. Ahora vamos a hacer que el último valor sea el mayor. 2, 1 y 7. El valor mayor es Z y este vale 7. Y ahí está. Ahí está el programa. Entonces, al igual que el anterior, pues se le pueden hacer modificaciones, ¿verdad? Pueden hacerle modificaciones incluso para verificar si son iguales, ¿verdad? Entonces acá, si fuera ese el caso, entonces yo debo ir moviendo mis estructuras, ¿sí? Voy a dejar un ratito esto aquí y van a ir viendo los cambios. Veamos. Si X es igual a Y1 y ahora aquí Y1 es igual a Z, entonces, vean qué pasa ahí. Si X es igual a Y1 y Y1 es igual a Z, entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo debo escribir aquí. Los tres valores son iguales. Listo.
Un mensaje sencillo. Bueno, ahora si ustedes quieren colocar los tres valores, colocan X aquí. Espacio es igual. Y ustedes colocan aquí Y1. Vuelven a colocar la coma. Comillas. Dejan espacio otra vez. Y colocan aquí Z. Y ahí está. Para mostrar esa comparación de los tres valores. ¿Ven? Pero entonces acá yo debo venir, vean por qué coloqué esto y lo hice por separado. Pues resulta que acá adentro, aquí adentro debe estar esto. Entonces voy a colocar aquí, si no, le doy Enter. Vean, todo esto de acá, Control X, va dentro de este, si no. Y ahí está la estructura. Si X es igual a Y1 y Y1 es igual a Z, entonces los tres valores son iguales, muestra el mensaje. De lo contrario, si no fueran iguales, se va al si no y empieza con la primera condición. Si X es el mayor, si no, se va a la condición de Y es el mayor. Veamos el diagrama de flujo. Vean, aquí hay una primera condición. Si se dan cuenta, el diagrama de flujo lo muestra como en cascada, ¿verdad? Va agregando una condición del lado izquierdo y así sucesivamente se van viendo las diferentes alternativas. Entonces acá, al ejecutar esto, yo agrego esto, vean. Los tres valores son iguales, 2 igual a 2 igual a 2. Solo que ahí está muy pegado al primer valor. Entonces aquí voy a dejar un espacio. Ahí está. Entonces aquí 2 2 2 y ahí está. Los tres valores son iguales. Bueno, pero uno de ellos no es igual. Vean, ¿y qué pasa con esta combinación? 2 3 por ejemplo, y 3. El valor mayor es z con 3. Se va al último valor, aunque y y z son iguales. Estos son casos, ¿no? Entonces, al final, sí me dice que 3 es el mayor, pero tengo dos valores iguales, ¿verdad? De cierta manera funciona, pero ahí pues ya podría haber algún tipo de, de primer error. Entonces acá, 4, mira, ves, 4 4 3. El valor mayor es z, pero miren, ahí me está devolviendo z como mayor 3 y resulta que es 4. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso es lo que yo debo ir verificando acá. ¿Ve? Entonces, vean las condiciones. X mayor a Y1 no es mayor que Y. X es mayor a Z, en este caso. Aquí ya el programa sufre un conflicto, ¿verdad? Y sufre un conflicto por estos valores iguales que están aquí. Entonces, quiere decir que cualquier comparación entre tres números donde sean valores diferentes, eso sí me lo va a analizar bien, pero cuando yo ya tenga pares, entonces ahí el programa como tal va a ir fallando. Yo tengo que hacer una modificación de esto para que me vaya comparando y devolviendo quién es el mayor. Entonces ahí la estructura empieza a volverse un poco más compleja. Y entonces tenemos que ir verificando que con cualquiera de las combinaciones, pues no se vaya a detener y me vaya a indicar siempre quién es el mayor. Entonces ahí, para que sean iguales, está bien. Para comparar, para este programa en particular, ¿verdad? Para comparar los tres números y decir quién es igual, pues estaría bien siempre y cuando los valores sean diferentes. Pero ya nos topamos con un error. Este programa para comparar tres valores y hay dos iguales, ahí se va a detener, ¿sí? Entonces quiere decir que hay que hacer una modificación. Hay que modificar esto de tal manera eh, que en este caso pues se vaya por dos caminos, ¿verdad? Pero primero compare. Si X es mayor a Y1 y X mayor a Z, entonces internamente debería haber otra comparación. Si, si X es mayor o Y mayor a Z también, entonces ahí ya deberíamos ir viendo un orden específico, ¿verdad? Tendríamos que separar las condiciones para que este fuera un programa mucho más completo. Bueno,